con nosotros. Nos vamos ahora a enlazar, vamos a enlazarnos ya, ¿no? Con Alejandro Verástegui, que es un abogado experto en arbitrajes. Alejandro, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, estimado Nicolás? Buen día, gracias por la invitación. Alejandro, Rafael López Aliaga ha anunciado que se va a ir a denunciar a Rutas de Lima en la Bolsa de Nueva York y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el contrato o con los procedimientos de anulación de un contrato que existen y que están predeterminados, ¿no? Correcto, sí. Lo que pasa es que esto obedece, desde lo que veo o vengo analizando el tema, más obedece ya al lado de la negociación. Como él ha iniciado un tema de negociación con la empresa canadiense, entiendo que dentro de las estrategias de negociación que está manejando, quiere presionar en Estados Unidos sobre la imagen de esta empresa de Brookfield. Entonces, ¿cómo los va a presionar? Diciéndole, ok, no me das solución, no me bajas el monto que yo quiero reconocerte para poder resolver este contrato, entonces daño tu imagen. ¿Y cómo lo hago? Pues voy a la Bolsa de Valores de Nueva York, voy a la Comisión de Justicia de Estados Unidos en Washington, para poder así dañar la imagen que tiene esta empresa en Estados Unidos. ¿Y cuál es la estrategia que están manejando? Ellos están manejando una estrategia de que sería irregular la compra que hizo la empresa canadiense a Odebrecht el año 2016. Es lo que están manejando, ¿no? Como que no fue una compra adecuada ni correcta. Y eso es lo que quieren jalar el tema por ese lado. Pero para eso, que puedan así claro, presionar. pero podemos detenernos ahí, Alejandro, pero es decir, si hay una investigación abierta, como hay sobre el tema de las rutas de Lima, ¿no es cierto? Que era propiedad de Odebrecht. Y en medio de ese proceso que supone la eventualidad de que encontrarse la responsabilidad, como además la propia Odebrecht ha reconocido, y que eso suponga el pago de reparaciones civiles, ¿no es cierto?, y de compensaciones, una de las reglas es que no puedes deshacerte de tu patrimonio. Cuando el patrimonio de esa empresa está ¿no es cierto?, en litigio, tú no puedes desprenderte de ese patrimonio. O sea, ahí no podría intervenir la fiscalía y solicitar a la justicia que diga que esa transferencia de Odebrecht a Brookfield no vale, porque es una maniobra para evadir el pago de reparación civil. Claro, lo que pasa es que son caminos legales distintos, ¿no? Por un lado está la vía arbitral, con netamente el tema contractual y civil, y por otro lado tendría que iniciarse el lado penal, creo que lamentablemente hasta la fecha no ha rendido buenos resultados. Entonces, pueden ellos seguir y continuar con una investigación si fue correcta o no la compra, pero eso no quiere decir de que el lado contractual, de que esto se tenga que ver en arbitraje y que el arbitraje tenga que continuar, se vea afectado. O sea, la vía arbitral es una vía reconocida constitucionalmente y como tal esta igual va a continuar. Lo que yo entiendo puede hacer la municipalidad a través de acudir a la Bolsa de Nueva York o cualquier instancia internacional es solo para un tema de la negociación, porque recordemos que la municipalidad decía, yo hago la caducidad del contrato y te reconozco un promedio de 220 millones de dólares. Pero la empresa dice, no, señores, ustedes me tenían que deber 1.200.000. Sin embargo, la compra de acciones del 2016 fue por 400 millones. Entonces, entiendo que va por ahí la estrategia, mucho más de negociación en sí, que realmente un tema de sanción penal. O sea, eso es lo que realmente se estaría manejando aquí. Pero el problema es que esto, o sea, Odebrecht y Brookfield dicen vamos al arbitraje, ¿no es cierto? Así es. Pero el problema ¿cuál es? El arbitraje, lo que ellos sostienen es que hay un contrato y que ese contrato tiene que ser cumplido, pero ¿dónde entra la parte de que para obtener esos contratos sobornaron no a uno, a dos alcaldes, ¿no? O sea, ¿en qué parte entra eso en la discusión del arbitraje? O sea, ¿el problema cuál es? ¿Que esos contratos no tenían cláusula anticorrupción? Es decir, que si se acreditara un hecho de corrupción, el contrato podía ser anulado. ¿Eso no puede ser invocado como causal para anular el contrato? Tengo entendido que tanto en el segundo arbitraje como en el primero, la Municipalidad de Lima intentó tomar estos argumentos, pero fue rechazado por el Tribunal Arbitral. Lo que pasa es que no basta con solo decirlo, sino que hay que demostrar, hay que aportar todos los medios probatorios de cómo se ha dañado o se ha vulnerado los derechos. Ahora, recordemos que un contrato, así pueda ser declarado nulo, quien tiene que analizar su nulidad igual es un tribunal arbitral. No es el Poder Judicial, no es otra instancia distinta. Igual esto ingresa al arbitraje, porque queramos o no,
está reconocido, como les decía, de manera constitucional. O sea, el arbitraje es una jurisdicción independiente. No podemos pasarnos por encima de ellos. Así se diga, oye, pero es corrupto, hay que declararlo nulo, correcto, pero es un tribunal arbitral el que tendrá que declararlo. Claro, ahora el problema es que, es decir, no nos admiten el argumento de la corrupción. Pero además, y vuelvo a citar a Gino Michelini, que hizo un estudio muy serio sobre los contratos, el de Rutas de Lima y el de Lima Express en su momento, lo que era la línea amarilla, y lo que él decía es que los contratos en sí mismos eran contratos lesivos para la ciudad y que eso nos podía dar argumentos. O sea, por ejemplo, la arbitrariedad para el establecimiento de la tarifa, la arbitrariedad, es decir, la falta de criterios técnicos, ¿no es cierto?, para la instalación de casetas de peaje, la duración de los contratos, que era sobre lo que más llamaba la atención Gino Michelini. Decía, la duración de un contrato de concesión tiene una lógica, ¿no es cierto?, que corresponde a cuánto vas a invertir, cuánto vas a obtener de utilidad y en cuánto tiempo razonable no solamente vas a haber recuperado completamente tu inversión, sino además vas a haber tenido una utilidad. Y él decía que en ningún caso 30 años, exagerando, él decía 10, 12 años y ya se cobraron de más. El problema es que no sabemos, el señor Verástegui, cuánta plata ha ganado Rutas de Lima, y, ¿no? ¿Cuánto ha tenido de utilidad? ¿Alguien lo puede saber? ¿Alguien nos lo puede decir? ¿Y cuánto ha recibido la municipalidad en todos estos años? ¿No? Esas respuestas deberíamos tenerlas, ¿no? Claro. Con respecto a la municipalidad, bueno, por derecho de acceso a la información podríamos obtener data, ¿no? Ahora, con respecto a la empresa privada, sí sería un poco complicado el poder acceder a esta información. Con respecto a lo que decía el señor Michelini, efectivamente, estos son argumentos que ha tocado o ha tomado la Municipalidad de Lima para dar la caducidad, ¿no? Indicando de que es abusivo, no me permites ni siquiera hacer vías alternas. Entiendo que eso justamente es lo que se estaría viendo en negociación. Ok, de repente el contrato no puedes derrumbarlo, no puedes derribarlo, pero permíteme hacer vías alternas en aquellos lugares donde están viéndose afectados mis ciudadanos. Eso ya por un lado político en sí, ¿no? Pero por el lado jurídico, el contrato pues está vigente, queramos o no, y lo único que nos queda es tratar de en la negociación ver esas indemnizaciones que sean bajas o mucho más bajas de lo que realmente se quiere, ¿no? Yo entiendo que el alcalde ingresa con las mejores intenciones, hace una promesa política, pero no midió el problema técnico, el que estos son etapas, son procesos, no podemos saltarnos. Aquí, lamentablemente, no se aplica esto de que el fin justifica los medios, porque a la larga nos saldría mucho más caro pagar indemnizaciones. Tal vez hoy día puede haber una fiesta en la zona que se ve afectada, ¿no? Pero a la larga son nuestros impuestos los que acaban pagando las multas mayores, las indemnizaciones mayores. Entiendo que o lamentablemente esto nos ha llevado a tener funcionarios corruptos o funcionarios que no fueron los más adecuados, los cuales tendrían que ser sancionados en la vía penal. Recordemos en todo lo de Odebrecht y tanto escándalo que se dio en los arbitrajes, ¿quiénes están presos hoy en día? ¿Qué funcionarios cayeron? ¿Qué políticos grandes cayeron? O sea, sí hizo mucha propaganda en ese entonces, ¿no? Diciendo, van a caer, van a seguir cayendo. Y hoy en día ahí quedó. No sabemos nada, ya no hubo un seguimiento. Lamentablemente eso se da un día y al día siguiente lo olvidamos, ¿no? Y no hay sancionados. Mientras no hayan funcionarios realmente sancionados, vamos a seguir teniendo a estos pícaros en el gobierno que nos van a dejar con contratos amañados de esta forma. Pero nosotros por el lado técnico no podemos pasarnos por encima por más que queramos, porque si no, como les digo, al final nos va a salir mucho más caro. Claro, pero igual yo creo que hay una discusión de fondo acá con respecto a es decir, el Colegio de Ingenieros ha emitido un comunicado diciendo que hay que respetar los acuerdos y los contratos, que es un problema de confianza, que no podemos dar esa imagen de que rompemos los contratos, pero lo que le faltó al comunicado es decir, tenemos que también dar el mensaje que no vamos a aceptar la corrupción y que vengan las empresas a obtener contratos que después reclaman como legítimos cuando la manera como los obtuvieron fue ilegítima. Fue sobornando funcionarios. De eso no tenemos que olvidarnos, ¿no? Claro, una cosa, como les decía, es una vía es el arbitraje, tema contractual, civil. Pero otra vía es la penal, donde tendríamos que sancionar a estos funcionarios
que cometieron el ilícito. Y si tenemos las sanciones penales, podremos aportarlas a la vía civil como prueba de que, oigan señores, aquí hubo corrupción. Claro. Pero mientras el lado penal no avance, no hay investigaciones oportunas, lógicamente en lo civil no tienes armas, así es. Y solo nos queda ver el lado contractual, en donde nos han dejado pues con varios sellos de este tema. Alejandro, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy gentil, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos conectados, ¿no? Con